Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una vida que está esclavizada al pecado tiene un yugo de esclavitud con el pecado. Y no hay nada que pueda hacer para liberarse de eso. No hay nada que una persona sin Cristo pueda hacer para salir de su vida de pecado. Podemos tratar cualquier cosa, pero solamente la fe en Cristo nos trae verdadera libertad y nos saca de ese yugo de esclavitud del pecado. Vinimos al mundo con estas tendencias por naturaleza. Éramos pecadores profesionales por naturaleza sin Cristo. No había nada que pudiésemos hacer para estar libres de ese yugo del pecado. Solamente la fe en Cristo. Cuando venimos a Él, somos entonces libres. ¿Para qué? Para no estar esclavizados más a esas cosas que habíamos mencionado de cuando estábamos sin conocer a Cristo. Ya no más. No nos sorprendamos nosotros cuando prendemos la televisión y veamos las noticias o veamos noticias por las redes sociales del mundo, ¿verdad? Y las cosas que hacen en el mundo. El mundo es el mundo y el mundo va a hacer las cosas que el mundo hace. La cultura de este mundo que va, ¿verdad? Vive sin Cristo. Es una cultura esclavizada al pecado. No nos sorprendamos y no digamos, ay, mira lo que está sucediendo en el mundo, porque mira estas cosas que están pasando. No nos deben sorprender las cosas que suceden en el mundo, porque es la naturaleza pecaminosa. Así estábamos nosotros también cuando no conocíamos a Cristo, perdidos, esclavizados al pecado. El mundo está subyugado a esas cosas, al pecado. Y no hay nada ni nadie que lo pueda libertar excepto la fe en Cristo Jesús. El unigénito Hijo del Dios viviente, del Padre Celestial. El unigénito que pagó el precio en la cruz por los pecados de la humanidad. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Y Romanos 6:21 dice, estas cosas nos avergüenzan ahora, ¿verdad? Cuando pensamos quizás en las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, podemos sentir vergüenza. Pero no es para que vivamos avergonzados. Es para que sepamos reconocer que esa era la vida que estábamos teniendo antes de conocer a Cristo. Esa era la esclavitud, el yugo de esclavitud que teníamos antes de Cristo. Pero esa no es la vida que Cristo nos ha llamado a vivir hoy. Hoy Cristo nos ha llamado a vivir una vida que honra a Dios. Una vida que lo pone a Él primero. Una vida de humildad, de servicio. Una vida de estar rendidos delante de Dios en todo momento. Estas cosas que el mundo hace, que el pecado esclaviza, tienen consecuencias. El pecado trae consecuencias. Depresión, enfermedad, tentación, adicciones, ansiedad, falta de esperanza, miedo, vergüenza. Y en última instancia, la muerte. Todos los que estamos en Cristo hoy estuvimos una vez sujetos a estas cosas. Y no teníamos esperanza hasta que llegó Cristo a nuestras vidas y nos alcanzó. Y Él mismo tocó la puerta de nuestro corazón. Y Él mismo se metió en el lodo. Él mismo se metió en el fango. Él mismo fue a rescatarnos, a buscar lo que se había perdido. Y Él mismo nos trajo de tinieblas a su luz admirable. No hay nada que nosotros pudiésemos hacer si no hubiese sido por Cristo y su gran amor y su gran misericordia. Por eso es que el evangelio de Cristo es tan y tan buena noticia. La mejor noticia que hay, las mejores nuevas que se pueden dar son las buenas nuevas del evangelio. Por eso es que son tan tremendas, porque no podíamos salir nosotros de la esclavitud del pecado. Nosotros solos no podíamos salir de eso, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por nosotros. Aleluya. Por fe
en Jesús podemos ser salvos, podemos ser libres de la esclavitud del pecado para siempre. Jesús pagó el precio completamente. No hay más nada que hacer para pagar el precio, solamente poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de una vez y por todas. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para nosotros ganarnos la salvación. No hay nada que tú y yo podamos darle a Dios, ofrecerle a Dios para ganar su gracia y la salvación. Solamente la fe puesta en Cristo Jesús. Y hemos sido salvos por su gracia. Solamente. En Romanos 6:22 dice: ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Estamos cosechando cosas eternas para la gloria de Dios. Dios nos ha hecho parte de todo lo que Él está haciendo aquí en la tierra, a través de su reino aquí en la tierra, a través de su iglesia, la novia de Cristo, la cual Cristo vendrá a buscar, una iglesia sin mancha. Estamos nosotros involucrados dentro de la iglesia del Señor, haciendo cosas que tienen un carácter de eternidad. No estamos cosechando cosas que llevan a la muerte, estamos cosechando cosas que llevan a la vida eterna, que tienen que ver con Cristo Jesús, con nuestro Dios, con su palabra. Y el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos. Porque cuando Dios nos hace libres, Él no nos deja solos y nos dice: ahora son libres, salgan a hacer la obra como puedan. No. Dios dice: ahora son libres por medio de Cristo. Ahora tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes para que puedan ser aquellas personas que yo los he llamado a ser. Ahora tenemos la ayuda de nuestro Dios, quien mora en nosotros. ¿Por qué entonces, si hemos sido hechos libres en Cristo Jesús, se preguntará usted, ¿por qué todavía lucho con el pecado? ¿Y por qué lucho con tentaciones? ¿Y por qué a veces las cosas no salen como yo quiero? ¿Y por qué a veces lucho con cosas? ¿Y por qué a veces he caído y he fallado? La respuesta está en lo siguiente: ser libres en Cristo no significa que no vamos a enfrentar tentaciones. Ser libres en Cristo no significa que no vamos a enfrentar pruebas y tentaciones. Ser libres en Cristo significa que el pecado no tiene más poder sobre nuestras vidas para hacernos esclavos. No tiene poder sobre nosotros para que no sigamos haciendo las obras que llevan a la muerte y que no cosechemos más cosas que llevan a la muerte o cosas que avergüenzan, sino que estamos cosechando cosas de vida eterna porque somos libres en Cristo Jesús. Aunque vengan las tentaciones, aunque vengan lo que venga a nosotros, sabemos que tenemos abogado en Cristo Jesús, quien intercede por nosotros, dice la Biblia, a la diestra del Padre. Cristo está intercediendo por ti y por mí, por todos los hijos de Dios. Intercede para que nosotros podamos seguir hacia adelante, para que cuando caigamos nos levantemos, para que nosotros sigamos proclamando el evangelio de Cristo, sirviéndole al Señor, honrando a Dios en todo lo que hacemos. Para eso nos ha hecho libres el Señor. Y ahora tenemos el poder para vencer, porque el Espíritu Santo está en nosotros. En nuestro ser interior, dice la Biblia que el Espíritu Santo fortalece a nuestro ser interior. Y ahora ese elefante que por como lo habían entrenado cuando era pequeño, todavía tenía una mentalidad que no se podía soltar, aunque estuviese atado a un pedacito de madera. Ahora nosotros, como ese elefante, nosotros nos podemos caminar libres y nada nos puede detener de servirle a Cristo. Nada nos puede detener de honrar a Cristo. Nuestra manera de pensar está siendo cambiada
Mientras más nosotros estudiamos la palabra, leemos la palabra de Dios, recibimos, meditamos en la palabra de Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar comienza a cambiar. Y entonces nosotros vamos a ser verdaderamente transformados, libres, como dice Cristo, serán verdaderamente libres cuando conozcan la verdad, que es la palabra de Dios. Quizás he fallado, pero mis faltas no van a cambiar el hecho de que Cristo me ha hecho libre. Y ahora yo vivo para hacer obras de vida eterna, obras de luz para Cristo, no obras de tinieblas. Mis faltas no me van a quitar a mí lo que Cristo me ha dado por medio de la fe que yo he puesto en Él, la libertad que Él me ha dado, la salvación que he recibido por medio de Cristo Jesús. El yugo de la esclavitud habla de la atadura al pecado y también habla de la carga, de llevar la carga de la ley sobre nosotros. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, la carta de Gálatas, cuando él está escribiendo a los hermanos, a la iglesia, estaba hablándole a personas que mayormente eran judíos, que habían venido a los pies de Cristo, quienes ahora habían conocido al Señor, pero todavía querían mantener y exigir ciertas cosas de la ley sobre los hermanos, todos los hermanos en Cristo. Todavía quería que siguieran llevando la circuncisión, todavía quería que siguiera llevando el sábado, todavía querían seguir tratando de ganar la salvación por obras. Y Pablo comienza ahí en Gálatas, en el capítulo 3, un capítulo increíble, léalo, Gálatas 3, donde Pablo comienza a hablar sobre estas cosas y la importancia de aclarar lo que es la libertad en Cristo verdaderamente, que no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por la gracia, es por la fe en Cristo Jesús solamente. Solamente por la fe en Cristo nosotros podemos ser verdaderamente libres. Pablo está corrigiendo a esa iglesia, ¿verdad? Y esas personas que se habían infiltrado, que habían comenzado a decir estas mentiras, ¿verdad? De volver atrás. Porque entonces el que va a tratar de ser salvo por medio de la ley dice que la única forma de ser salvo es cumpliendo la ley perfectamente, sin fallar ni siquiera una tilde. Cumplir la ley perfectamente, lo cual para nosotros no es posible. Es imposible. Y no es que la ley es mala, la ley no es mala. La ley de Dios es buena porque la ley de Dios es la que nos apunta hacia Cristo, hacia la verdadera esperanza. El propósito de la ley es descubrir a nosotros quiénes somos, demostrarnos a nosotros, mostrarnos como un espejo. Mira, este es quien tú eres. Tú eres una persona esclavizada al pecado, pero a la misma vez nos dice, pero aquí está la esperanza de tu salvación. Aquí está la única forma de ser libres y se llama Cristo Jesús. Así que la ley no es mala, la ley es buena, pero es imposible que nosotros podamos cumplir la ley. Por eso Cristo tuvo que venir y vino y cumplió la ley en completa perfección. Completa perfección. Y luego entregó su vida como el Cordero Santo. El único que podía hacerlo es Él. El único que podía hacerlo es Cristo. Y lo hizo así por nosotros.